Mauricio, tu odio a la filosofía es personal, rebasa lo racional. ¿Te ofendió personalmente un filósofo? No, no, no. Mi odio a la filosofía es racional. Por lo tanto, no puede rebasar lo racional. Mi rechazo, que no es un odio, inmediatamente le ponen la palabra odio porque entonces ya ahí meten el ad hominem viva. ¡Ay, nos odia! No. Considero que la filosofía ni siquiera es una disciplina racional porque no es una disciplina que se pueda definir. Mira, la biología estudia los procesos de la vida. La geología estudia la composición del planeta y de los elementos y de los minerales. La filosofía estudia nada, se estudia lo que se les va ocurriendo. Estudió cosas como la lógica, que ahora está en manos de las matemáticas. Dice que estudia la ética, pero no ha podido resolver un solo dilema ético de toda la historia de la humanidad. Dice que estudia el conocimiento, pero el conocimiento lo obtenemos a través de otros métodos, que ninguno de ellos es filosófico, como el aprendizaje del derecho, como el aprendizaje de la música o como la ciencia. Y pongo la ciencia en tercer lugar para que no salgan llorando como siempre los filósofos. ¡Ay, tú dices que la ciencia es la única forma de conocer la realidad! No, hay muchas formas de conocer la realidad. Solo digo que la filosofía no es una de ellas. Y lo demuestro. Nadie me ha podido demostrar que sirva de algo. Bueno. Es perfectamente racional. Ningún filósofo me ha ofendido personalmente. Al contrario. A ver, yo he cenado con Mario Bunge. Yo le tuve un enorme cariño a Paul Kurtz, pero no por su trabajo filosófico, sino por su trabajo como activista de la razón. Respeto muchísimo a Bertrand Russell, no por su trabajo en la filosofía continental, que me parece que me da exactamente igual, sino por su trabajo en favor de la paz, en favor de la racionalidad, en favor de la ciencia. Yo no tengo problemas con ningún filósofo personalmente. Algunos filósofos tienen un problema personal conmigo. Su problema es que no saben responder a lo que yo les digo. Ese no es problema mío. ¿Te das cuenta? Díganme qué sentido tiene la carrera de filosofía, qué aportación, qué interés tiene para Pepe el Carnicero. Porque para Pepe el Carnicero es muy importante la teoría musical y el que los músicos aprendan teoría musical y que toquen bien sus instrumentos. Que eso no lo aprendes con la ciencia, eso lo aprendes o 6-8 horas diarias, ¿ok? O tururú, 6-8 horas diarias. Para Pepe el Carnicero es muy importante desarrollos históricos que le puedan explicar cómo es que él llegó a donde está y a dónde puede ir. Prácticamente todas las disciplinas del mundo le pueden ser relevantes para Pepe el Carnicero. Como yo soy Pepe el Carnicero, no soy nada más. Pero es que un filósofo dijo ahora que la modernidad es líquida. Pues qué bien. Dice que te estás esclavizando. Que no hay estupideces. Yo estoy a gusto con mi trabajo. O vaya que me venga a decir ahora si yo siempre he sabido que estoy semi-esclavizado. Es decir, fuera del mundillo de los filósofos, no importa lo que digan, es irrelevante, salvo cuando unas personas salen corriendo con una idea de un filósofo, la convierten en política y te crean el desastre de la Unión Soviética o te crean el desastre de Rusia ahora con Dugin. Pero eso es porque los filósofos dicen las cosas sin sustentarlas. ¿Va a funcionar mejor la sociedad si hacemos esto? Pues hagamos un experimento. No. Vamos directamente a organizar la sociedad de acuerdo a como lo dijo el filósofo que fuera. Y ahí tienes una historia de utopías desastrosas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque no se sometió a un análisis racional y a la validación independiente que te exigen otras disciplinas. Así que, por favor, dejen de decir esa tontería. ¡Ay, odias la filosofía! ¡Ay, te ofendió un filósofo! Imagínate qué bajo tendría yo que ser. A ver, ¿quién me ha ofendido? Es que es muy difícil ofenderme a mí. Pues necesito que me importes para que me ofendas, ¿no? Pero supongamos que un amigo mío me ofende y es fotógrafo. A partir de ahí voy a odiar la fotografía y a los fotógrafos. ¿En qué concepto me tienes? ¿O en qué concepto te tienes tú? Si un fotógrafo te insulta y acabas odiando la fotografía, serías imbécil. Pero me estás diciendo que es lo que me pasó a mí. Por favor. ¿Qué me dicen? Escotado se definía como socialdemócrata. ¿Y a mí qué me da? Escotado era un filósofo que consumía cantidades industriales de drogas, ¿no?
defendía el mundo real de la experiencia versus las ideologías imaginarias. Y eso lo hace cualquiera. A ti te parece admirable porque era filósofo. Y como hay filósofos idealistas, si te encuentras un filósofo materialista que coincide con tu visión del mundo, de pronto te parece que, oh, wow, qué importante que él piense lo mismo que pensamos todos los seres humanos normales, que el mundo real es real y que es muchas veces independiente de nuestra percepción subjetiva. Admiramos en los filósofos patochadas que cualquiera te puede decir si lo paras en la calle y le preguntas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los filósofos digan lo que sea. El amor no existe. El amor sí existe. Pues a ver, arguméntalo, demuéstralo. No. El amor no existe. No puedo demostrarlo, pero puedo argumentarlo. Se puede argumentar lo que sea. Hay argumentaciones en favor de la esclavitud, hay argumentaciones en favor de la pena de muerte, hay argumentaciones en favor de la inferioridad de la mujer, hay argumentaciones en favor de la inferioridad de las razas de los grupos humanos con piel de tono más oscuro respecto a los grupos humanos con piel de tono más claro. Argumentaciones sobran. Nos impresionan los filósofos que piensan como nosotros. Y esos nos parecen buenos filósofos. Como los músicos de rock, las canciones que expresan aquello que nosotros ya sentíamos antes nos parecen buenas, pero al menos lo hacen con una calidad artística, con una aportación estética, con una visión poética, con un juego musical que enriquece, fortalece, llena de más realidad aquellos sentimientos que nosotros ya teníamos. No nos gustan las canciones de amor que cantan amores que no nos gustan a nosotros, ¿no? El de pégame y déjame, abandóname llena de hijos, ¿no? Pues las feministas te dicen, no, esa canción no me gusta. En cambio llegan las tradwives del sur de los Estados Unidos, ay, sí, qué bonito, que me pegue más veces. ¿Te gusta el arte que te habla a ti de cómo eres tú? Pero el arte enriquece, la filosofía no. El filósofo que más te gusta es un filósofo que piensa lo que tú ya pensabas antes. Que a veces lo puede decir de maneras originales o agudas, sí. Pero nada más. Te da por tu lado. No que se proponga darte por tu lado. Tú lees a 20 filósofos y eliges a los que te dan por tu lado. Entonces, eso de admirarlo porque defendía el mundo real y la experiencia contra las ideologías imaginarias, pues, so what? Eso lo hace Pepe el Carnicero, que me cae mejor que los filósofos. Los trabajos filosóficos de Antonio Gramsci los usan por igual políticos marxistas que los más rancios libertarios. ¿Y qué? ¿Los usan para qué? ¿Hacen el bien? ¿Resuelven problemas de la humanidad? ¿O se la viven jugando en las ideas de la hegemonía? El que uses las ideas de Marx no quiere decir que sean útiles. El que uses las ideas de Heidegger no quiere decir que sean útiles. Nazis, comunistas, el que uses las ideas de Dugin para atacar Ucrania. Ese es el problema con la filosofía. Que son ideas que sin validarse razonablemente en un entorno que nos permitan asegurarnos que tienen cierta validez real, que lo que dicen es verdad, se usan. Así se usó Aristóteles durante 1500 años. Y el avance de la ciencia y la tecnología se vio bastante retenido por ello. Ay, pero Aristóteles es muy importante, no tenía puta idea de nada. Salvo sus observaciones, en algunos casos que hace un poco de ciencia, por ejemplo con los embriones de pollo, y salvo cuando hay observaciones agudas como las de la poética que no tienen nada que ver con el mundo real, sino con la construcción de la ficción, pero todo lo demás que dice está equivocado Aristóteles. ¿Qué vas a crear en la República de Aristóteles ahora? Una mierda de república, ¿eh? Era absolutamente inaceptable. Tú no vivirías en la República de Aristóteles. Ay, pero era un gran filósofo. Vale, entonces vivirías en el comunismo soviético del marxismo-leninismo. No, pero Marx era un gran filósofo. No me jodan. En serio, crezcan, piensen. El que alguien piense cosas que a ustedes les gustan no los vuelve grandes pensadores a ellos. Los grandes pensadores finalmente son lo bastante humildes como para primero probar si sus ideas funcionan antes de aplicárselas a miles y millones de personas.
¿Los fundamentos teóricos del ateísmo fueron creados por filósofos? No. El ateísmo no tiene un fundamento teórico, pero ¿a dónde fuiste tú por eso? ¿Dibujajant? No. El ateísmo es no creer en Dios. Yo cuando nací, siendo niño, no creía en Dios. Luego vi las evidencias que me ofrecían y dije, pues mira, no hay ninguna evidencia razonable para creer en el Dios católico, que fue el que me enchufaron a mí. Pero ahí tuve mi revelación filosófica. Leí ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell y dije, mira, un señor que esconde, es importante, es un matemático que ha hecho una obra brutal como el Principia, que hizo con Whitehead, con Lord Whitehead, y que es famoso, y premio Nobel, y piensa lo mismo que yo. Debe ser un gran filósofo. Oh, claro que es un gran filósofo. Era un socialista parlamentario como yo, era un crítico del marxismo como yo, era un ateo como yo, era un racionalista como yo. Ya, pero es que lo hizo. Yo lo hice grande porque pensaba lo que yo ya pensaba y me ayudó a pensarlo mejor. Pero toda esa obra que me interesa a mí de Russell no es su obra filosófica. Su obra filosófica se desarrolla en otros lugares a donde nunca he accedido y nunca me ha hecho falta.